Bienvenidos, Dios los bendiga a todos, que tengan una excelente tarde. Ahora voy a empezar a darles a ustedes 4 estudios referentes a la forma correcta de estudiar la Biblia. El tema principal es: estudiemos la Biblia para conocer la verdad. Estos estudios son completamente necesarios para poder encontrar la verdad de Jesucristo. Por lo que yo le pido por favor a cada uno de ustedes que pongan suma atención y que, de ser necesario, los repitan y los repitan hasta el dominar bien los puntos. Y no solamente lo que yo pongo aquí, porque lo que yo pongo aquí es realmente reducido en comparación a todo el contenido y la gran información que se da en las Escrituras acerca de estos puntos. Como introducción, le diré primeramente que la Biblia es la única fuente fidedigna de revelación divina. En este mundo, según tengo conocimiento, hay por lo menos 5 libros que pretenden ser comparables a la Biblia, pero ninguno de ellos se asemeja, porque la Biblia es la única que puede con toda precisión mostrar que su contenido fue dado por Dios. Los demás libros no tienen esa información. Por lo que la Biblia fue inspirada por Dios, por eso es que es bien diferente. Aquí está la primera escritura que debemos considerar. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Esto hace de la Biblia el libro más importante de este mundo. Y así lo ha tenido la humanidad a través de los siglos. Hasta el día de hoy es único, el más leído y el más abundante en esta tierra, el que ha sido más perseguido que ningún otro de los libros, pero que actualmente se sabe que ya ha sido traducido por lo menos a 6,000 idiomas. Luego, por eso debemos de estudiarla. Y aquí hay una pregunta. ¿Por qué la Biblia contiene 2 testamentos? Todos los puntos que yo le voy mostrando son importantes, muy importantes, para poder conocer la verdad. Tenemos por ahí el Antiguo Testamento, pero en el mismo texto o en el mismo libro tenemos una segunda parte llamada Nuevo Testamento. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué? Que no se dice en términos legales que cuando se da un testamento, ahí está contenido todo lo que el testador quiso dar, y que cuando se da otro nuevo, el primero queda contenido en el nuevo, ya el primero ya no tiene valor, ya no tiene vigencia. Pero la Biblia, las cosas son así. Tiene 2 testamentos porque el antiguo fue dado al pueblo de Israel, a los judíos, y fue de carácter temporal. Ese es bien importante.
Aquí esta escritura dice, lo cual es una alegoría hablando del antiguo pacto y el nuevo. Estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Arabia, o este es Agar, perdón. Aquí hay una alegoría, que es una figura retórica que nos sirve para transmitir una enseñanza de algo, de una idea diferente a la realidad que contiene, metafóricamente hablando. El Nuevo Testamento es para los cristianos, este es para salvación. En el antiguo, aquí arriba leímos que el antiguo pacto, que es representado por Agar, la esclava de Sara y que tuvo un hijo de Abraham porque Sara se lo pidió, este pacto da hijos para esclavitud de pecado. El nuevo pacto es para cristianos, este es para salvación. Y se dice así en el 4:16 de Gálatas, más la Jerusalén de arriba, que ahora es la iglesia, la cual es madre de todos nosotros, es libre, representada por Sara, la esposa de Abraham. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, el hijo legítimo de Abraham, somos hijos de la promesa que Dios le hizo. Y aquí, por aquí, empezamos. Estudiemos la Biblia para conocer la verdad. Solo así la vamos a encontrar. Hay que saber cómo estudiarla, como vamos poco a poco a ir viendo. Estudiar y enseñar con atención, con responsabilidad, la palabra de Dios. Esto es muy necesario. Es importante estudiar la Biblia para conocer la verdad, pero al hacerlo, hay que hacerlo de esta manera. Estudiarla y enseñarla con atención y con responsabilidad. No de una manera incorrecta. Dice la Escritura, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así hay que hacerlo. De esta manera es lo mejor. Reconocer y aceptar que la Biblia es la palabra de Dios y que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, completamente necesario para estudiarla y también para enseñar su contenido. Dice en la segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, antes que cualquier cosa. Esto es importante entenderlo, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. De esto hay mucho en el mundo, grupos, personas que se adjudican el derecho de interpretar la Biblia. Esto no es verdad. Por eso la Biblia nos enseña, porque nos ayuda a entender qué es y qué no es. Nos ayuda a poder retener lo que es verdad y desechar lo falso, lo engañoso. Aquí hay muchísima de esa información. El verso 21, porque nunca la profecía, que es todo el contenido que está escrito en la Biblia, fue traída por voluntad humana. Eso es importante. Entiéndalo usted. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el trabajo del evangelismo, del cual a mí me ha gustado y lo he hecho por muchos años, siempre se encuentra uno con cada forma de razonar. Y en la resistencia o en la oposición humana, casi siempre se dice, bueno, ¿y la Biblia quién la escribió? ¿Por qué creer en la Biblia? Es cualquier libro. Y yo por eso no creo, porque la escribieron hombres. Sí, es verdad que Dios llamó a hombres para hacer este trabajo, pero los hombres, ninguno de ellos escribió lo que le plació. Dice el verso 21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahí no se encuentra ni una sola letra que no haya sido ordenada por Dios.
el Espíritu Santo, como dice aquí al final, los inspiró. Él les sopló al oído lo que debieron de escribir en todo lo que está escrito. Los santos hombres no fueron cualquier tipo de hombres, eran hombres humanos, como usted y como yo, pero aquí dice santos. Dios los llamó, los perfeccionó, los santificó, los preparó y Dios les inspiró para hacer este trabajo de su revelación. Dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es fundamental. Se tiene que empezar de aquí. De lo contrario, si no se cree en la Biblia, ¿para qué perder el tiempo? Pero tampoco es recomendable no creer, porque no se puede sostener esa negativa de no creer en la Biblia. Aquí presento brevemente la constitución física de la Biblia, sin entrar en otros detalles como cuándo se canonizó los libros o la Biblia en sí o los dos testamentos. Ahora no vamos a entrar en eso, pero sí les voy a decir que la Biblia, así como usted y yo la conocemos, contiene 66 libros y escritos en más de 1500 años uno del otro. Fueron escritos por alrededor de 40 hombres distintos, diferentes escritores. El primero que escribe es Moisés y el último que escribe es el apóstol Juan, que escribió Revelaciones. Pero alrededor de 1500 años habían pasado en cuanto a Moisés y Juan. De diferentes culturas, muy diferentes los escritores, más de 40 personas. Algunos fueron pastores de ganado como Amós, otros pescadores como algunos apóstoles, y hubo de todo, algunos estadistas como Isaías, otros como el apóstol Pablo, pero muy culto, en fin. Hubo de todo, pero más de 40 escritores y no se encuentra ni un solo error en lo que escribieron. Es porque su autor es el Espíritu Santo. Fíjese que yo no creía en la Biblia cuando era joven, y cuando yo empecé o decidí estudiar, yo abría los libros buscando cómo encontrar contradicciones o errores. ¿Y sabe lo que sucedió a través de tanto estudio? Que me di por vencido. No hay ni un solo error. Hay muchos aparentes errores y contradicciones, pero ¿saben qué consisten? En que el estudiante no se fija cómo está leyendo, no se fija cómo está interpretando. Ese es el punto. Es el hombre el que se equivoca, no porque la interpretación se contradiga, no. De eso estoy perfectamente convencido. Son los hombres los que tuercen lo que está escrito. Pero la Biblia no contiene ni un mínimo error, ni uno. No hay tiempo para explicarle ahorita, porque yo leyendo, por ejemplo, cuando yo leía a Carlos Marx en El Capital y los libros que él escribió en cuanto al materialismo, yo no estuve de acuerdo en muchas de sus ideas, porque menciona la Biblia, cita la Biblia, pero perdóneme, pero dijo unos disparates tremendos que para ser lo que fue, es realmente increíble lo que pudo opinar. Para mí opinó de la Biblia sin haberla leído, sin haberla conocido. Y dijo muchos errores, pero bueno, es otra cosa. Aquí le muestro la constitución bíblica, cómo está escrita o cómo está presentada la Biblia o constituida, como dice aquí. Primero tenemos los 5 libros de la ley, llamado también Pentateuco, que significa la ley en 5 tomos. Luego de esto, aquí en el Antiguo Testamento, enseguida tenemos los libros de historia. Esto es de Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda Crónicas, y luego Ruth, Nehemías y Esther. Son libros de historia.
Luego hay 5 libros llamados poéticos o de poesía: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, o Cantar de los Cantares. Luego hay 5 llamados profetas mayores. Se dice mayores, diferenciándolos de 12 profetas que se les llama menores, no por el rango de las personas, sino se ha dicho que por el volumen de sus escritos, porque son más extensos los escritos de estos 5 llamados profetas mayores. Hay algunos otros profetas que no están mencionados aquí, pero sí los hay. Samuel fue profeta, David fue profeta, no están mencionados como profetas, se mencionan de otra manera. Luego en los profetas llamados mayores está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Lamentaciones es un libro, también se dice, escrito por Jeremías, pero está ahí metido entre esos 5 libros. Los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, luego Nahum, Habacuc, Sofonías, y luego Ageo, Zacarías y Malaquías. 39 libros constituyen el Antiguo Testamento. Luego vienen los del Nuevo Testamento, son 27. Tenemos 4 evangelios. No son 4 evangelios. Yo más bien diría son 4 evangelistas o escritores que escribieron el evangelio. Luego el libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia primitiva, el trabajo de los apóstoles después de Cristo. Las cartas doctrinales: Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Esto también es importante. Luego vienen más cartas: Primera, Segunda Tesalonicenses, Primera, Segunda Timoteo, Tito y Filemón. Luego viene Hebreos, Santiago, Primera, Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Judas. Y por último, el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. Y así, con esta constitución, tenemos por ya varios siglos el reconocimiento mundial y la aceptación de que esta es finalmente la Biblia y que es la palabra de Dios. Confiable, se lo recomiendo en todo el sentido de la palabra, porque todo lo que está ahí está absolutamente probado. Y por si usted tiene dudas, también le puede ayudar lo que es algunas ciencias seculares que aportan datos, como la arqueología. Aportan datos muy precisos de lugares que la Biblia menciona, pero que han desaparecido y finalmente los han desenterrado. Y es importante todo lo que se pueda estudiar en cuanto a esto. En la Biblia se encuentran 3 grandes dispensaciones o periodos de tiempo muy grandes. En la Biblia podemos encontrar esto contenido. En el Antiguo Testamento contiene 2 de estas grandes etapas de tiempo. El Nuevo Testamento solo comprende una: la edad patriarcal. Así se le llama desde Génesis 1:1, lo podemos encontrar hasta el capítulo 24 de Éxodo. En esta edad, que fueron varios cientos de años, se dirigía la sociedad por medio de los patriarcas, por eso es patriarcal. No había ley escrita de parte de Dios, las leyes eran orales. Ahí tenemos, por ejemplo, la representación, haciendo nosotros el esfuerzo por representarnos a Abraham. Él sacrificaba en altares de piedra, en algunos montes o montañas. No había sacerdotes, no había templo, no había ley escrita. Eso es la edad patriarcal y está contenido en el Antiguo Testamento. Luego viene la edad mosaica. Se dice mosaica porque por medio de esta edad la entendemos de Éxodo 24 hasta Hebreos 11. Porque aquí fue Moisés
el que dirigió a la nación. Abraham se le hizo la promesa que iba a ser padre de muchedumbres, de mucha gente que iban a nacer reyes de él. Pero fue hasta muchos años después cuando esto sucedió, y de esa descendencia vino también Moisés. Esto se multiplicó esta gente, como él lo había dicho, en Egipto cuando fueron esclavos por 430 años. Ahí se formó la nación judía en esa esclavitud egipcia. Y cuando Dios los sacó, en el monte Sinaí les dio la ley que tiene ahí, según esta persona en la mano, que son las tablas de la ley. A partir de aquí, el pueblo tuvo un santuario llamado primeramente tabernáculo, finalmente se hizo un templo en Jerusalén. Tuvo sacerdotes para el culto, tuvo un sistema sacrificial bien organizado, y ya aquí ya no usaron nada de lo que en la edad patriarcal se hacía para adorar. Ya no fueron a los montes, ya no adoraron los patriarcas, ya no lo hacían en altares. Ahora tenían una ciudad, Jerusalén, tenían un templo y tenían los sacerdotes para ello. Viene la edad cristiana. Desde Hebreos 9 hasta Apocalipsis 22, el fin de la Biblia. Aquí el personaje que lo contiene todo es Jesucristo resucitado. Ahí está la figura. Entonces, esto está muy claro. Yo aquí les planteo una pregunta. ¿Bajo qué ley deben de adorar ahora los cristianos? Es decir, los que creen en Cristo en la era cristiana, que es la última, y son discípulos del Señor, de su enseñanza. ¿En qué ley de las tres deben adorar? En las leyes orales en las que adoró el patriarca, presentar los sacrificios que él presentaba, en la ley mosaica, en la que adoraron los judíos, o en qué ley deben adorar. Perdón. Cuando Jesús estaba en la tierra y en su ministerio, pasando por Samaria y sentado en un pozo que había hecho Jacob, uno de sus antepasados, se encontró con una mujer de Samaria que vino a llevar agua. Y estableciéndose una conversación, Jesús le dijo a la mujer: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La mujer le había dicho que sus padres habían adorado en ese monte, ahí donde ven ustedes la figura del patriarca. A eso se refirió la señora. Y le dijo: y ustedes, hablando a Cristo como judío, decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Y el Señor le dijo: mujer, créeme que ahora viene cuando ni en este monte donde adoraron los patriarcas, ni en Jerusalén donde adoramos los judíos, adoraréis al Padre. Entonces, ¿dónde y bajo qué lineamientos y qué forma de culto? Todo eso lo vamos a ir aprendiendo, pero es bien importante. ¿Por qué? Porque actualmente en el mundo de las religiones han hecho toda una revoltura de cosas y no les interesa aclarar la forma en que Dios ha dado la verdad. Por esto les pongo yo aquí estas cosas tan sencillas, pero tan importantes. Hay 4 principios o puntos fundamentales que vamos a considerar en el Antiguo Testamento. Son bien importantes. El primero, que el antiguo pacto fue un pacto nacional. A lo mejor usted, que por primera vez escucha este mensaje, a lo mejor no lo sabía. A lo mejor usted hasta ahora ha pensado que la Biblia es la Biblia y que su contenido y su doctrina está desde Génesis hasta Apocalipsis para hacer todo lo que está escrito. No es así, no se equivoque. La Biblia tiene que aprender a trazarla correctamente, como ya vimos, a trazar bien la palabra de verdad. Y dice Deuteronomio
uno de los libros de la ley. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, note usted, aquí habló Moisés, el dirigente de la nación judía, en el Éxodo, cuando estaban en el monte Sinaí, donde se les dio la ley. Llamó Moisés a todo Israel, ese es el pueblo, y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, que es el monte Sinaí. Y luego dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. El escritor descartó a los patriarcas, como ya veíamos, respecto al pacto que Dios les dio ahí, que es los 10 mandamientos. Esos no fueron dados a los patriarcas. Tampoco, si no se les dio a los patriarcas, aquí tampoco están incluidos los cristianos, porque hace mucho tiempo que esto se dio. Con esto en mente, usted puede entender que fue un pacto exclusivamente nacional el Antiguo Testamento, porque nos vamos a dar cuenta cómo es que Dios dividió a la raza humana en dos grandes grupos, por así decirlo, judíos y gentiles, los que no eran judíos. Pero a los gentiles nunca se les dio esa ley, nunca. Ellos nunca estuvieron bajo la ley del Antiguo Testamento. ¿Y por qué ahora los grupos religiosos obligan a las personas a que guarden dicha ley, cuando Dios nunca se las dio a ellos? Todo esto le va a ir a usted abriendo la duda y la curiosidad. Qué bueno para que usted se ponga a estudiar por sí mismo y se dé cuenta de cómo están las cosas. Los gentiles, que somos nosotros, nunca estuvieron bajo esa ley cuando esta ley estuvo vigente, porque también ya fue abolida. Pero cuando Dios la dio, los gentiles nunca recibieron esa ley para ellos. Esta fue solamente a los judíos. Era un pacto nacional. Dice Romanos 2:14, lo aclara Pablo, el escritor, a los judíos, cuando les está mostrando que su vida pecaminosa bajo la ley de nada les aprovecha en comparación con los gentiles. Los gentiles no tienen ley, pero algunos viven bastante bien, aún sin ley, solamente por la pura conciencia. Y es lo que les dice en Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Otra escritura dice, mostrando en su conciencia lo que es de la ley. Pero con esto le digo que el Antiguo Testamento fue un pacto nacional y que jamás fue hecho con los gentiles. También yo le recomiendo, si usted quiere abundar un poco más en esto, puede leer los primeros 5 versículos del capítulo 9 de Romanos. Ahí explica también estas cosas. Dios salva a los gentiles, no estaban incluidos en la ley mosaica como pueblo, pero Dios los salva por medio de Cristo Jesús, no por la ley de Moisés. Es que el Señor hizo un plan, lo vamos a ver más adelante, y ese plan era traer a los judíos por medio de la ley hasta que naciera Cristo, y en Cristo iba a rescatar a todos, judíos y gentiles, a todos por la fe en Cristo Jesús, no por la ley. Entonces los gentiles alcanzamos la salvación de Dios, pero por fe en Cristo Jesús. Dice en Efesios 2:12, hablando de cuando la ley de Moisés estaba vigente, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Ese era el lugar de los gentiles cuando la ley de Moisés estaba realmente aprobada por Dios en el pueblo de Israel. Ahorita esa ley ya fue abolida. Los judíos
por incrédulos siguen por ahí todavía, pero ya nada que ver con lo que antes hacían. Luego dice, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste, ¿verdad? El lugar de los gentiles en aquellos años, pero Dios tenía un plan, enorme plan para con ellos, darles salvación en Cristo. Dice el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué hermosa bendición. El antiguo pacto fue un pacto temporal. Aquí hay un paralelismo hermoso. Yo le aconsejo, léalo si no es mucho pedir. Todo el capítulo 3 de la segunda carta de Corintios, lea desde el verso 6 hasta el verso 18, está hermosísimo. Y es un paralelismo. Haga de cuenta que va hablando de un pacto y del otro. Habla del antiguo y habla del nuevo. Habla del pacto de la letra y habla del pacto del espíritu. Está hermosísima la explicación. Y yo solo tomo aquí algunas escrituras para dar el principio. Dice el verso 13 del capítulo 3 de la segunda de Corintios. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. ¿Sabe que Moisés, cuando bajó con las tablas de la ley, él se cubría su rostro con un velo? Porque el rostro resplandecía y el pueblo de Israel pues estaban totalmente sorprendidos. Pero Moisés se ponía un velo sobre su rostro resplandeciente para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin, note usted, de aquello que había de ser abolido. Es que eso era temporal, eso era nada más hasta que llegara Cristo. Cuando Cristo llegara, eso iba a ser abolido. También la ley, como lo vamos a ver más adelante. Y esto es importante. No crea que la Biblia, usted tiene que guardar la ley mosaica y tiene que guardar el evangelio. No. Hacer eso está adulterando la palabra, está ignorando el plan de Dios y está ignorando toda la obra redentora de Cristo. Eso es malo. Pero ¿qué es lo que hacen los religiosos? Sí, es lo que hacen porque no les interesa la verdad. Ellos aman otras cosas, muchos intereses personales, y eso es malo. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, habla de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Note usted la comparación entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. Un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, muchísimo mejores. Su santuario también fue abolido, pero el santuario y su culto eran también terrenales. Todo esto era terrenal. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Eso en el Antiguo Testamento. Por eso era también temporal y era nacional. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Y dice, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Todo esto era terrenal. Esa era la forma de culto y todo lo que hacían en el pueblo de Israel. Y sobre estas cosas dice, sobre los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Esto ya es historia. Actualmente, pues esto ya no tiene ningún valor delante de Dios en cuanto a doctrina se refiere. Su sistema sacrificial de Israel también era solamente sombra, eran símbolos.
era sombra de lo celestial, además de ser temporal. Dice Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a los que practican este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El tiempo de reformar las cosas era cuando Cristo llegara. Él era el reformador. Era lo que se esperaba. Por lo tanto, todo lo que se hacía en el pueblo de Israel era temporal, nacional y temporal y literal. Todo esto iba a ser quitado y Cristo lo quitó. Lo vamos a ver en el cuarto estudio, si Dios nos presta la vida. Verso 11, mire cómo da la introducción aquí. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, es lo espiritual, es lo celestial, lo llama bienes venideros, lo eterno, en contraste con lo terrenal. Y dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no como el tabernáculo judío, que era de material, que era físico. Jesucristo ni entró a ese templo, ni tampoco era de ese tipo el templo, o es. Él entró en el cielo mismo. Dice el 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros Jesús no ofreció eso, ni en el templo terrenal, y dice, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Note usted, Jesús entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, pero no en el de allí de Jerusalén, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ¿en qué lugar santísimo cree que entró? En la gloria, en el cielo. Y Él estableció el templo aquí en la tierra, el templo espiritual, el cual está su iglesia. Ahí es donde dice que todos nosotros en el espíritu, en el cuerpo, somos el templo del Espíritu del Señor. Como conclusión, enseñar a los gentiles que se sometan a la ley de Moisés, que es como ahora lo hace mucha gente religiosa, es engañarlos y quitarles la posibilidad de conocer la verdad. Eso no se debe hacer. Es muy malo hacer eso a la gente que no conoce las cosas. En Hechos 15, ahí se muestra una reunión entre dirigentes de la iglesia en el primer siglo, y estuvo fuerte la discusión entre apóstoles y ancianos ahí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque muchos de los judíos que se convertían a Cristo insistían, incluso hasta violentamente, a que a los seguidores de Cristo se les impusiera la ley de Moisés, incluso que se les circuncidara, como se hacía con los judíos. Y ahí se reunieron, hubo una reunión muy importante allí, algunos le llaman el concilio, el primer concilio le llaman ahí en Jerusalén. Y discutieron muchísimo a causa de que querían imponer la ley a los cristianos, pero los apóstoles a que no, que eso no era correcto. Esa no es la verdad. Y aquí dice en el verso 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y Juan dice en el 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
La resolución de los apóstoles y el grupo de ancianos en Jerusalén fue contundente, que no se debe imponer la ley a ningún gentil en la iglesia, ni los judíos la deben de guardar. Pedro, que fue uno de los principales interventores ahí, él dijo, ¿por qué quieren ponerle, también Santiago estaba ahí, sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Llamó a la ley de Moisés yugo, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Porque ninguno cumplió la ley, ninguno guardaba la ley. Y la ley no era para justificación. Solamente Cristo, por medio de la fe en Jesucristo, se da el perdón de pecados. Por eso también Juan acá les aclaró, ya les había aclarado, que la ley por medio de Moisés fue dada para el pueblo de Israel. Pero ya hemos visto, ¿verdad? Todo eso era temporal y era nacional. Pero la gracia y la verdad, que es otra cosa, vinieron por medio de Jesucristo, aparte de la ley, como dice Romanos 3, 21 en adelante. Luego, estudiando bien la Biblia, se conoce la verdad. Es lo que Cristo les decía y les dijo ahí en Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y está tan claro todo. Bueno, a mí se me hace tan claro. ¿Por qué? La gente piensa que la Biblia, el antiguo pacto y todo es la verdad y que así se le puede. Es la verdad, pero en su tiempo, dentro de todos sus propósitos contenidos en ella. Pero no es la verdad en cuanto al plan de redención. Eso no es así. Pero el plan de Dios era que la antigua ley, el antiguo pacto fue temporal, fue nacional, y que cuando Cristo llegara, esto iba a ser todo abolido. En esto consistió el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde estuvo la tremenda resistencia entre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos no estaban de acuerdo a abandonar una ley que habían tenido desde siempre, desde que fueron pueblo. Y cualquiera que decía lo contrario, pues lo tildaban de mentiroso o de falso profeta. Por eso a Cristo, cuando hacía alguna obra en sábado, lo querían matar, porque según ellos estaba violando el día de reposo. Y noten ustedes aquí cómo está planteada esta información. Dijo entonces Jesús, está en Jerusalén, en el templo, y allí dio un gran mensaje, y dice a los judíos, está hablando entre su pueblo, que habían creído en él. Pero los judíos, acuérdense, que tienen la ley, y que tienen el templo, y que tienen los sacerdotes, y que lo tienen todo. Y ellos piensan que no tienen que abandonar nada de eso, porque ellos creen que eso es la voluntad de Dios, y que eso va a ser para siempre en ellos. Y no entendieron que cuando llegara Cristo, tenían que abandonar todo aquello que era nacional y temporal. Y por eso dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, no en la palabra de Moisés, no en la ley, en donde han estado por años, en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Porque ellos decían en otra ocasión, discípulos de Moisés somos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjense nada más cómo están las cosas. La verdad no la conocían. Según estaban en la ley, no conocían la verdad. Se decían hijos de Dios, no era verdad, no era cierto. La verdad los hará libres ¿de qué? Libres del pecado, libres de la ley. Eso es lo que Jesús les enseñó. Tenían que ser libres de la ley, porque la ley los condenaba por pecadores, y la ley los declaraba pecadores cuando la violaban, pero la ley no los perdonaba. En la ley nadie tenía perdón de pecados. Así que esas son las diferencias que hay.
Pero la Biblia está clara, solamente se requiere dedicación, empeño, esfuerzo, lucha, trabajo, pero con amor de Dios. Usted que ama a Dios, usted que cree en Dios, ya no pierde el tiempo. Concrétese, entréguese, dele tiempo a esto. Ya deje el tiempo que le da a cosas que realmente son superfluas, cosas que no le dan ningún beneficio para el futuro, menos para la eternidad. Ya no le dedique tanto tiempo a esas cosas. Ya déjelas y póngase a estudiar la Biblia. Póngase a orar. Póngase a estar con Dios. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. La próxima, si Dios nos da licencia, les digo, van a ser 4 de estos. Va a ser los judíos bajo la ley. Está muy bien también ese estudio. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención.